A ver, ¿cómo es posible que una idea que nació en un rincón bastante olvidado del Imperio Romano se convirtiera en una de las fuerzas más influyentes de la historia? La historia de cómo empezó la Iglesia no es solo un relato de fe, es que es posiblemente la historia de éxito más increíble y épica de todos los tiempos. Vamos a verla por dentro. Es que la pregunta es enorme, ¿no? Pensemos un momento en el punto de partida. Sin poder político, sin un duro, sin estatus social, nada. En el mejor de los casos, la gente pasaba de ellos. En el peor, se enfrentaban a una persecución brutal. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el secreto para escalar de esa manera? Pues la clave, y esto es lo interesante, es mirarlo con otros ojos. Si lo analizamos bien, el movimiento cristiano primitivo funcionó con la estrategia, el empuje y la agilidad de la startup más rompedora que podamos imaginar. Tenían un fundador, un día de lanzamiento, una estructura muy sólida y, súper importante, un momento crítico en el que tuvieron que pivotar para poder crecer. Y claro, como en cualquier gran empresa, todo empieza con un día de lanzamiento. Ese momento en el que la idea se hace pública y el contador se pone a cero. Para la Iglesia, ese día clave fue Pentecostés. Pentecostés fue, para que nos entendamos, el día en que la Iglesia salió a bolsa. 50 días después de la ascensión de Jesús, sus seguidores estaban todos reunidos en Jerusalén. Y ojo, no era un día cualquiera, era una de las fiestas judías más importantes, lo que garantizaba desde el minuto 1 una audiencia internacional. Un plan perfecto. Pero este lanzamiento no dependía solo del esfuerzo humano. Estaba, por así decirlo, impulsado por una fuente de energía que se había prometido siglos atrás. El profeta Joel ya había anunciado que llegaría un día en que Dios derramaría su espíritu, no sobre unos pocos elegidos, sino sobre todo el mundo. Y aquí es donde todo encaja de una forma, fascinante. En medio de todo el alboroto de ese día de Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta y anuncia que lo que estaban presenciando era ni más ni menos el cumplimiento de esa antigua profecía. La promesa se estaba haciendo realidad, en directo y justo a la hora prevista. Y un punto importante para no liarnos, que es un error muy común, es vital saber diferenciar las fiestas. Esta tabla lo deja clarísimo. La Pascua, o Pesaj, recuerda la liberación de Egipto, y es cuando Jesús fue crucificado. Pero Pentecostés, 50 días más tarde, es otra cosa. Ese fue el día del descenso del Espíritu Santo, o sea, el verdadero pistoletazo de salida de la Iglesia. Claro, un lanzamiento espectacular es solo el principio. Sin una estructura sólida, cualquier proyecto se acaba derrumbando. La iglesia primitiva se edificó sobre una base increíblemente resistente, que estaba diseñada para aguantar lo que le echaran. El libro de Efesios lo detalla a la perfección. Primero, los apóstoles, los testigos oculares, la fuente original de la información. Segundo, los profetas, los que tenían los planos, el plan maestro del Antiguo Testamento. Y luego, el elemento que lo une todo, la pieza central que evita que todo se venga abajo, Cristo mismo, la piedra angular. Y aquí, atención, porque hay un punto que es crucial. Hay que diferenciar entre los cimientos, que se ponen una sola vez y no se tocan, y la estructura que se construye encima. Efesios 2 describe ese fundamento único que no se puede repetir. En cambio, Efesios 4 habla de los roles que siguen activos hoy, pastores, maestros que construyen sobre esa base. Son dos cosas distintas con funciones diferentes. Toda startup de éxito llega a un punto de inflexión, a una crisis que te obliga a tomar una decisión de vida o muerte. O te adaptas y creces, o te estancas y desapareces. La Iglesia primitiva, desde luego, no fue una excepción. La crisis surgió de una pregunta que, de verdad, lo cambiaría todo. ¿Este nuevo movimiento era algo exclusivo para el pueblo judío o era un mensaje para toda la humanidad? La respuesta iba a determinar su futuro por completo. Había dos posturas, y eran totalmente opuestas. La opción A era quedarse como un movimiento de nicho, muy exclusivo, exigiendo que cualquiera que quisiera unirse se hiciera judío primero, cumpliendo toda la ley de Moisés. La opción B era la radical, abrirse al mundo, declarando que la salvación era un regalo por fe, accesible a cualquier persona, de cualquier cultura. Pues bien, en el Concilio de Jerusalén allá por el año 49, los líderes tomaron una de las decisiones más valientes y trascendentales de la historia. Resolvieron que el mensaje era para todos. La salvación no se ganaba cumpliendo un montón de leyes, sino que se recibía por gracia, a través de la fe. Y ese fue el pivot que lo cambió todo. Al eliminar la barrera cultural y legal del judaísmo, su mercado potencial pasó de ser una pequeña provincia a ser el mundo entero. No fue solo un ajuste de estrategia, fue la clave teológica que desbloqueó un crecimiento exponencial. Y una vez tomada la decisión de hacerse globales, el movimiento no solo creció, se hizo viral.
Vamos a ver cómo esta startup pasó de ser una comunidad local a un auténtico fenómeno que se extendió como la pólvora por todo el Imperio Romano. Es que el viaje es alucinante si lo vemos en orden. Todo arranca en Pentecostés. Poco después, la persecución, que paradójicamente, en lugar de frenarlos, provoca que se dispersen y extiendan el mensaje. Luego, un hito clave: los primeros conversos no judíos. Después, el giro oficial hacia lo global. Y a partir de ahí, los viajes misioneros de Pablo, que son, básicamente, un plan de expansión sistemático por todo el Mediterráneo. Pero la estrategia no lo era todo, ni mucho menos. El crecimiento venía impulsado por una cultura interna, un ADN increíblemente potente, una generosidad que dejaba a la gente alucinada, una comunicación valiente de su mensaje, sin miedo, comunidades superunidas que eran como familias, una vida de oración constante y un enfoque casi obsesivo en enviar a los suyos a nuevos lugares. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. Cada vez que el movimiento se enfrentaba a la oposición, en lugar de apagarse, se hacía más fuerte. La persecución no lo frenó, sino que actuó como un catalizador que esparció a los creyentes y su mensaje por todas partes. Es como la imagen de una ola que choca contra una roca. No se detiene, sino que salpica y llega mucho más lejos. Pues eso mismo. Lo que nos deja con una reflexión final. Al observar este crecimiento tan improbable, esta estrategia tan audaz y esta cultura tan viral, surge una pregunta que es inevitable. ¿Qué ocurre cuando un movimiento está impulsado por una energía que parece trascender la simple capacidad humana? La historia de esta startup celestial nos invita como mínimo a planteárnoslo.